antes, muchísimas gracias por vuestra presencia en Viernes con la Ciencia, con la intervención, iba a decir la actuación, la intervención de hoy de Javier. Cerramos el ciclo de verano y ya os vamos a dejar liberados durante julio y agosto. Muchísimas gracias, como decía, por vuestra presencia y también por la presencia de Javier Frontiñán Rubio. Como están padre y madre, hay que decir los dos apellidos, aquí no se puede fallar. Bueno, yo lo iba a presentar, pero como es tan modesto me ha dicho, no, tú di solamente que estoy de profesor en la Facultad de Medicina y que soy neurocientífico, pero es muchas más cosas. Es un gran investigador, tanto en universidades españolas como en Suecia. Es listo, se va en verano, obviamente. Se va allí a colaborar, casualmente, invierno no estaría bien. Bueno, es un orgullo para nosotros lo de los profetas en la tierra y bueno, pues como tiene esencia valdepeñera, pues es para nosotros ese orgullo que llevo comentando desde que estuvimos hablando con él. ¿Qué nos va a hablar? Bueno, pues nos va a hablar sobre todo del cerebro, de cómo funciona, cómo interactúa, cómo aprendemos, cómo olvidamos. Algunos ya olvidamos más que aprendemos, pero creo que nos va a decir que no es así. Como siempre, tenemos que dar las gracias al Ayuntamiento de Valdepeñas por el patrocinio, a Bodegas Arúspide, a Ajos de Río y a Tiendas Único. Y el proceso va a ser el de siempre. Las preguntas las vamos a dejar para el final. Os vais anotando aquellas consultas que queráis hacer y cuando termine la conferencia vamos a dar el paso a las preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, pues os dejo con Javier. Bueno, pues muchas gracias. Escucha bien, ¿no? Sí. Muchas gracias a todos por venir un viernes ya de verano, porque ya estamos en verano, a estas horas. Está fresquito, pues está bien. La verdad es que para mí me hace muchísima ilusión estar aquí dando una charla porque, como ha comentado, tengo esencia valdepeñera. De hecho, soy el único de mi familia que ha nacido en Ciudad Real, ¿vale? O sea, soy el único judío de toda mi familia. Y Valdepeñas para mí siempre ha sido mi pueblo desde pequeño, ¿vale? Porque mi madre es de aquí, mis hermanos nacieron aquí. Y me hace muchísima ilusión estar hoy aquí para hablaros un poco pues, de lo que más me apasiona en este mundo, que es el cerebro, y tratar de transmitiros un poquito esta pasión. A lo largo de la charla voy a contaros algunas historias, ¿vale? En concreto 4 historias que voy a mezclar con un poco de contenido, ¿vale? Para no hacerlo demasiado árido. Y la primera historia no es mía, es una historia que escribió hace ya mucho tiempo uno de los mejores contadores de historias que ha dado la humanidad, que es Jorge Luis Borges. Él, en uno de sus libros de relatos, que se llama Ficciones, no se ve muy bien la portada, pero no os preocupéis, yo voy a todo. Un libro de relatos llamado Ficciones, una pasada de libro. Él tiene un relato muy bonito, depende de cómo lo veáis, que se llama Funes el Memorioso. Cuenta la historia de un chaval que se llamaba Ireneo Funes, que tuvo un accidente, no se sabe muy bien por qué, pero tuvo un accidente, se dio un golpe en la cabeza y a partir de ese momento empezó a recordar todo. Cuando es todo, es todo. Funes cuenta en el relato que si él quería rememorar un día, recordar un día, tardaba un día entero, porque recordaba todos los detalles. Él no recordaba a una persona, recordaba a la persona del día 20 de marzo de tal a las 17 y no sé qué hora, ¿vale? Él tenía una memoria prodigiosa. Y evidentemente esto le causó muchos problemas al buen Funes. Lo que dice Borges, y os lo leo en el texto, es, hablando de Funes, sospecho sin embargo que no era capaz de pensar. Tenía esa capacidad de memorizar todo que no podía pensar, no le daba tiempo. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos. No podía pensar. ¿Por qué? Porque para pensar, además de la importancia que tiene recordar, es fundamental olvidar. Y eso es una de las esencias que tiene la charla de hoy, esta conferencia. Yo os voy a hablar de cómo el cerebro aprende, pero también de la importancia que tiene olvidar, que no le damos importancia y es fundamental para que vivamos, ¿vale? Por eso mismo, la charla se llama Somos lo que aprendemos y lleva un subtítulo que me inventé, que es un viaje a lo largo de la vida para descubrir cómo nuestro cerebro aprende y olvida. Vamos a hablar de un olvido sano y al final hablaremos del olvido patológico, ese olvido que nadie quiere tener, ¿vale? Entonces, bueno,
Vamos a comenzar hablando un poquito de la memoria y de los recuerdos. La memoria es un concepto que es absolutamente evocador, que ha dado lugar a obras de arte, como esta Persistencia de la memoria de Salvador Dalí. Magritte, uno de mis pintores favoritos, también le dedicó un cuadro a la memoria y aparece, es tema en un montón de películas, en un montón de libros. Y de hecho, uno de los libros más importantes de la historia de la literatura universal es un libro que habla de la memoria en todo momento, que es 100 años de soledad. Un libro al que volveré también, al final, y os contaré una pequeña historia de este libro. Es un concepto que es muy evocador. ¿Por qué? ¿Por qué nos atrae tanto la memoria? ¿Por qué nos interesa tanto saber sobre la memoria? Pues bueno, aquí tendríamos que buscar una definición. Yo os voy a dar dos definiciones de memoria, ¿vale? Una que es evocadora y otra que es un poco más científica, ¿vale? La memoria, os pongo aquí, es el relato según el cual definimos nuestra propia vida. La memoria es la forma en la que vemos el mundo, nuestra memoria. Cada uno ve el mundo de una forma distinta porque cada uno ha vivido de una forma distinta gracias a sus recuerdos, ¿vale? Esa se llama una definición evocadora. Nuestra memoria define cómo vemos el mundo, cómo nos interrelacionamos con el mundo. Y luego tenemos la definición un poco más científica, que para eso soy profesor y soy neurocientífico, que os digo que es importante, ¿vale? Yo lo voy a leer también. La memoria es un proceso cerebral que permite, por un lado, almacenar y codificar información, que puede ser útil, potencialmente útil, ¿vale? Y por otro lado, recuperar posteriormente esa información, ¿vale? Tiempo después. Sin todo ello, no podríamos desarrollar ningún aprendizaje. Memoria y aprendizaje son conceptos hermanos, ¿vale? No es lo mismo, pero son conceptos que son absolutamente similares. Y lo interesante de la memoria, y el motivo por el que estoy aquí, es porque esto que veis aquí es un proceso cerebral. Tiene lugar aquí dentro, ¿vale? Y eso es algo que es apasionante porque para eso me dedico a esto y me fascina. Y es que el cerebro, lo veamos, desde la perspectiva que lo veamos, es fascinante. Es difícil, es complicado, es una movida, eso lo sé. Pero es fascinante. Y es muy bonito también, y aquí es donde va a venir la segunda historia que os quiero contar hoy, cómo hemos descubierto cómo funciona el cerebro, ¿vale? Porque el cerebro, en realidad, sabemos cómo funciona hace relativamente poco. Sí, Casal descubrió hace ya más de un siglo cómo se conectan las neuronas y todo esto, pero en realidad es tan complejo que no sabemos cómo funciona. Cómo funciona la memoria se empezó a saber gracias a este hombre que tenéis aquí en esta imagen, al que llamaron, y llamamos, los que nos dedicamos a esto durante muchísimo tiempo, el paciente HM, ¿vale? Porque no podíamos saber su nombre por algo que os contaré más adelante. HM era un chaval nacido en 1926, si no me equivoco, que con 5 años tuvo un accidente de bici y se dio un golpe en la cabeza. Los golpes en la cabeza son peligrosos. ¿Qué le pasó al pobre? Pues que a partir de ese accidente que tuvo, empezó a tener ataques epilépticos muy graves. Con el paso del tiempo, conforme él fue creciendo, estos ataques epilépticos se agravaban y al final eran incapacitantes, no podía vivir casi por los ataques epilépticos. Claro, la terapia en esa época, pues pensad, estamos hablando de que pasados 15 años o por ahí, estamos en 1950 más o menos, pues no era la terapia que tenemos ahora. ¿Qué decidieron los médicos para frenar estos ataques epilépticos? Pues identificar en qué parte del cerebro estaban los ataques epilépticos, porque se concentran en regiones, y extirpárselo, eliminarlo, ¿vale? Le quitaron estas dos regiones, que no sé, a lo mejor lo de fondo no lo veo muy bien, pero bueno, esta región de aquí, que son regiones pares, que se llama hipocampo. No sabían para qué servía. Se intuía un poquito, pero bueno, no se sabía del todo para qué servía. Muy bien, ¿qué le pasó a HM? Pues que se le quitaron los ataques epilépticos, se curó. Milagro, ¿vale? Milagro no, fue ciencia. Pero bueno, funcionó la solución. A las pocas semanas, a los 2 o 3 meses, le hicieron unas entrevistas a unos médicos que querían ver un poquito sus capacidades cognitivas, a ver cómo estaba, a ver si se había quedado un poquillo así de la cabeza o no. Y el médico que le entrevistó empezó a hablar con él y dijo, pues qué bien habla, qué bien se relaciona, que no le ha pasado nada. Este médico se tuvo que ir, salió de la consulta porque le habían llamado, estuvo fuera unos 15 minutos y volvió. Y cuando volvió, HM no le reconoció, no sabía quién era, ¿vale? ¿Qué le pasó? El médico ahí se dio cuenta, dijo, ya sé, sus capacidades cognitivas se mantienen, pero nos hemos cargado una zona muy importante, la zona por la cual este hombre puede almacenar memoria a largo plazo. ¿Qué le pasó al bueno de HM? Pues que durante décadas, porque vivió hasta más allá de los 60 años, no pudo generar ningún recuerdo nuevo en su vida. Ninguno. Nada. ¿Vale? Absolutamente nada.
Y vivió sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque tenía todas sus herramientas cognitivas que había aprendido los primeros 20 años de vida. Eso le permitía hablar, relacionarse, pero vivió, aquí tenéis la imagen, poco antes de morir, hasta el año 2008. Yo estoy hablando de que esta persona estuvo casi 60 años sin generar ningún recuerdo nuevo, ¿vale? Sin almacenar nada de información nueva. Y esto es algo que es fascinante. Eso nos permitió a los investigadores descubrir para qué funciona esta región, este hipocampo, que tiene este nombre porque se parece a un caballito de mar, ¿vale? Y su cerebro, obviamente, él formó parte de cientos de estudios a lo largo de su vida porque no tenía ningún problema, tampoco se acordaba de lo que le pasaba, entonces bueno, y donó su cerebro a la ciencia, evidentemente, y nos siguió dejando un montón de información. Con esto quiero decir que el procesamiento, el almacenaje de nuevos recuerdos es algo muy complejo, muy complicado, ¿vale? Voy a explicarlo muy brevemente, voy a ser muy poco teórico, ¿vale? Porque sé que no es el objetivo, pero bueno, creo que hay 3 cositas que tenemos que saber para entender cómo funciona la memoria, ¿vale? La memoria, simplemente, hay distintas clasificaciones, pero hay una que es la clásica, que hay 3 tipos de memoria, ¿vale? Que son los que yo voy a contar, 3, muy sencillos. El primero de ellos, no le hacemos nunca caso, por cierto, pero es súper importante, que es la memoria sensorial. Es una memoria que es súper rápida, es la memoria que a mí me está diciendo en este momento cuáles son los colores que tengo alrededor, todo, que me informa a nivel sensorial de todo, los sonidos. Es una memoria muy rápida, es la memoria que tienen los animales, la mayoría de los animales, ¿vale? Es una memoria que es súper rápida. Es la memoria que, por ejemplo, nos permite ver una película y no ver como fotogramas que se van cortando, ¿vale? Es una memoria de cuestión de milisegundos. ¿Qué es lo que sucede? Que si lo que estamos viendo o escuchando nos interesa, se activa el segundo tipo de memoria, que es la memoria a corto plazo, que seguro que habéis escuchado alguna vez. Esta memoria a corto plazo es muy interesante porque es la memoria que nos permite entender, que os permite ahora mismo entenderme a mí. ¿Por qué? Porque es una memoria que dura unos 30 segundos, más o menos, es bastante efímera, y nos permite manejar 5 a 9 ítems, os pongo ahí. Ítems son palabras, unidades de información, ¿vale? Entonces, eso es lo que permite que tú entiendas una conversación, porque vas memorizando las últimas palabras que has escuchado, ¿vale? Es lo que te permite leer un libro. Y esta memoria es muy interesante para quien esté estudiando, por ejemplo, porque es la memoria que es responsable de la atención, de la capacidad de atención. A todos os habrá pasado que si estáis en una conversación hablando con alguien y hay alguien hablando al lado muy alto, no os concentráis. Y es que me desconcentro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro solo puede manejar al mismo tiempo de 5 a 9 ítems, de 5 a 9 palabras. Si está entrando una palabra de otra persona o una canción o lo que sea, te desconcentra, pierdes el hilo, ¿vale? Lo mismo pasa si estás estudiando, no es lo mismo estudiar aquí donde está este hombre tranquilamente que estudiar en una biblioteca abarrotada de gente hablando. En el momento en el que no solo palabras, escuchas pasar una página, te puede desconcentrar automáticamente, ¿vale? Es una memoria muy efímera, muy rápida. Y luego tenemos la memoria que nos interesa, a los que estamos aquí, que es la memoria a largo plazo. La memoria que hace pues, que nos acordemos de los eventos que nos han sucedido a lo largo de nuestra vida. Ahí os pongo los tipos, es menos interesante, pero bueno, que sepáis que hay una memoria que es más de, pues la de pasapalabras, la de saberte conceptos, saber palabras, saber cosas, saber cuál es la capital de Madagascar, yo qué sé, saber cosas, ¿vale? Luego tenemos una memoria que es la de nuestra propia vida. Hay distintos tipos de memoria a largo plazo y esta es la que nos interesa, porque esta es la que os he dicho que define nuestra forma de ser y de enfrentarnos al mundo. Estas memorias hacen, como veis aquí, un viaje desde la memoria sensorial, que es lo que estamos recibiendo. Si nos interesa algo, pasa a corto plazo; si nos interesa mucho, pasa a largo plazo, ¿vale? Más o menos. Es un poquito, hay algunos atajos y alguna complicación, pero más o menos sucede así. Y esto, si recordáis la historia de Funes, a él lo que le pasaba es que en realidad la memoria sensorial automáticamente se pasaba a largo plazo. Por eso él recordaba todo, ¿vale? Eso es algo que a nivel real en realidad no podría pasar la historia de Contaborges. Hay personas que tienen un tipo de memoria muy fotográfica y muy buena, pero no llegan al nivel de Funes, ¿vale? Esto todo sucede en el cerebro, en nuestro querido cerebro. No voy a hablar de anatomía, ni mucho menos. Simplemente aquí tenéis un poco pintadas las zonas que son más interesantes de cara a la memoria. Está este hipocampo que os he dicho, está la corteza prefrontal, la parte de aquí, que es donde almacenamos realmente la memoria a largo plazo, ¿vale? Hay que tener cuidado con los golpes, evidentemente, y con este tipo de cosas. Y luego otras zonas que son importantes, la amígdala es fundamental para darle el tono emocional a las memorias, etc. No voy a hablar de las partes que están involucradas en el cerebro. Pero sí que quiero contaros un poco cómo funcionan estas memorias. Os he dicho, tenemos memoria sensorial, corto plazo y largo plazo, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que si una memoria es interesante, si nuestro cerebro asume que es interesante, se guarda, se almacena en nuestro cerebro. Si no es interesante, a no ser que pues, alguna canción o algo
que memoricemos no se suele guardar. Esto se conoce como consolidación de la memoria y es un proceso que es fundamental, ¿vale? Tú tienes la memoria de, por ejemplo, imaginad, estáis estudiando o estáis leyendo un libro, pues si nos interesa lo que estamos leyendo, lo recordaremos al día siguiente. Si no nos interesa, difícil, ¿vale? A no ser que repitamos mucho, y a todos nos pasó en el cole o en el instituto estudiándonos los afluentes del Guadiana, por ejemplo. No lo sé, cualquier cosa que pudiera no interesarnos, ¿vale? Es el proceso por el cual estas memorias se almacenan a largo plazo para que lo recordemos el resto de nuestra vida, ¿vale? Es un proceso que es curioso, es muy importante, no sabemos del todo cómo funciona, pero sabemos una cosa, y es que el sueño es fundamental. Durante el sueño es cuando los recuerdos pasan del corto o medio plazo, podemos decir, al largo plazo. Por eso mismo, los sueños, muchas veces, si recordáis un sueño, no tienen mucho sentido, porque se están mezclando cosas que tenías guardadas en la cabeza con cosas que te han sucedido ese día, el día anterior, y por eso pasan por las cosas que pasan en los sueños, ¿vale? Entonces, este es un proceso que es, como digo, fundamental. Este era el proceso, si lo pensáis, que tenía alterado HM, el paciente que os he contado antes. Él no consolidaba ninguna memoria nueva. Tenía memorias que él le permitían, podía tener una conversación durante 5 o 10 minutos, pero no se guardaba a largo plazo, ¿vale? Recordad, estuvo 60 años viviendo sin almacenar nada a largo plazo. Se puede vivir olvidando, eso es un detalle importante. Y luego pasaríamos al último punto de este viaje de la memoria. Sabemos los tipos de memoria, sabemos cómo se consolidan los recuerdos a largo plazo y ahora viene lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Que es evocar los recuerdos, volver a traer a nuestra mente aquellos recuerdos que tenemos que recordar, ¿vale? Este es un proceso que es de las cosas más, bueno, de todas las cosas que tiene el cerebro, esto es de lo más chulo que tiene. ¿Por qué? Porque cuando evocamos recuerdos, cuando recordamos algo, el cerebro nos suele engañar, nos suele mentir. ¿Por qué? Porque es creativo. Cada vez que recordamos algo, le suele cambiar algo, un poquitito, un detallito, ¿vale? Muchas cosas que recordamos no sucedieron tal cual, ¿vale? Y eso es así, eso es una cosa que es súper evidente y se puede ver muy claro si habláis del mismo evento con una persona con la que habéis estado. Y dice, no, esto no sucedió así, en tu cabeza sucedió así, ¿vale? Esto es una cosa que es fascinante. Y luego sucede otra cosa que también es muy importante, y esto es uno de los mensajes claros que quiero dejar hoy, y es que cada vez que recordamos algo, lo reforzamos en nuestro cerebro, ¿vale? Por eso mismo, si perdemos a un ser querido, nos tardamos en olvidarle porque le recordamos constantemente. En cambio, si nos quedamos en banda, pasarán unos meses y ya es que no me acuerdo ni de su cara. Tenemos las fotos, entonces bueno, ahora ya eso es distinto. Pero cada vez que recordamos algo, lo reforzamos, ¿vale? Si hay algo en lo que no volvemos a pensar, y ahora os explicaré por qué, lo olvidamos automáticamente. Entonces, esto es algo que, como os digo, es fascinante, porque el cerebro es muy fantasioso y le gusta mucho inventarse cosas. Y una cosa que hacemos nosotros normalmente es que solemos construir recuerdos alrededor de las fotos, ¿vale? Vemos una foto nuestra de la infancia y asumimos que es un recuerdo, que es mentira, tú estás recordando la foto, ¿vale? Y cuando recordamos estas fotos, solemos construir alrededor qué sucedía, siendo probablemente mentira, pero lo asumimos como cierto. Yo pongo un ejemplo. Esto es una foto mía de pequeño, disfrazado de payaso. Y claro, yo recuerdo la foto, pero yo no recuerdo el contexto, ¿no? Yo, por ejemplo, no recuerdo qué zapatillas llevaba ese día. Podía llevar unas zapatillas de una forma, o podía ir, como veis ahí, en monopatín, no lo sé. Mi cerebro a lo mejor me pone un monopatín ahí, y es mentira, ¿vale? Yo creo que esta foto fue tomada en la plaza de Ciudad Real, porque esos bancos de allí del fondo pues son muy clásicos de la plaza de Ciudad Real. Pero a lo mejor mi cerebro reconstruye y me casca ahí una palmera, y me dice, pues sí, ¿por qué? Porque en ese momento lo considera, o me dice que no estaba en Ciudad Real, sino que estaba en Nueva York, en una calle de Nueva York, ¿vale? Todo esto el cerebro lo va a hacer muchas veces y nos va a traicionar. Esto evidentemente es mentira, ¿vale? Todo esto lo he hecho con inteligencia artificial, con una de estas páginas para hacer inteligencia artificial. La foto real es esta, ¿vale? Evidentemente no tenía las patas tan largas. Eso pasó posteriormente. Pero ¿qué quiero deciros con esto? Y con esto ya quiero un poco este viaje un poquito para conocer la memoria y ya voy hablando de temas que creo que os pueden interesar más. Pues que nuestro cerebro, cada vez que recordemos algo, nos puede traicionar. Y no es malo, lo va a hacer igualmente, ¿vale? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque es económico a nivel energético. Si queremos recordar algo con muchos detalles es muy caro, le cuesta mucho azúcar a nuestro cerebro. Entonces, una forma de hacerlo es, pues bueno, recuerdo las cosas vagamente. Por eso no tenemos memoria fotográfica, nadie tiene memoria fotográfica, eso es mentira, ¿vale? Es un mito. Y esto también lo he puesto por algo que es muy curioso, y es que la memoria es muy traicionera. Si tú no recuerdas bien las cosas que tienen que ver contigo, imagínate las que tienen que ver con el resto. Está sucediendo ahora una cosa, por eso quería hacer esto con inteligencia artificial,
Y es que se están generando muchas imágenes por inteligencia artificial. No sé si lo sabéis, la he visto. Esta imagen fue una de las primeras que se hicieron famosas, ¿vale? Que es el Papa con un abrigo. Es mentira. Esta imagen la ha hecho un ordenador, ¿vale? La ha diseñado un ordenador. Pues lo que están diciendo ya muchos neurobiólogos y neuropsicólogos es que, aunque nosotros esta imagen sabemos que es mentira, porque ya nos lo han dicho, cuando dentro de 15 años nos pregunten si es verdad, diremos que sí, que es real, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestra primera lo primero que nos dijeron era que era verdad, ¿vale? No sé lo que pasará, pero se está aterrizando y probablemente suceda. En 15 años damos otra charla y os lo pongo, a ver qué pensamos al respecto, ¿vale? Y esto es un tema que es muy interesante, y con esto ya cierro la introducción más de cerebro así, a grandes rasgos. Y es que al final sucede una cosa, y es que aprendemos, la forma en la que construimos memorias, y aprendemos en definitiva, por exposición. Aprendemos por repetición, aprendemos por las experiencias que vivimos, ¿vale? Es la forma en la que construimos nuestra forma de ver el mundo. Y esto es una cosa que yo creo que a día de hoy tenemos que tener todos claro. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no piensa como nosotros, ¿vale? Y nos enfada mucho que haya gente que no piensa como nosotros. Pues yo, por ejemplo, como profesor de una facultad de medicina, me enfada que haya gente que reniegue de las vacunas, cuando todos estamos aquí gracias a que nuestros antepasados se vacunaron de polio y de viruela, ¿vale? Todos. Si no, probablemente aquí no estaríamos ni una cuarta parte, y de otras enfermedades. Pues, ¿por qué sucede eso? Porque para esas personas esa es la verdad. Y esto es un detalle que yo quiero que tengáis en cuenta, porque es importante. Su cerebro asume eso como cierto. Hay una frase de Goebbels, de uno de la mano derecha de Hitler, que decía: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y es que es así, ¿vale? ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos dos opciones frente a estas mentiras: o oponernos y tratar de ignorantes a las personas que no lo saben, o comprender que esa es su verdad. Y ese es el mensaje que yo quiero daros. Cuando tratéis con alguien que piensa distinto a vosotros, pensad que está defendiendo su verdad. Puede que no sea la verdad objetiva, puede que no sea la realidad, puede que no sea lo que demuestra la ciencia, pero es su verdad. Y es muy difícil cambiar de opinión, ¿vale? Entonces esto lo digo un poco para que sepáis que al final las memorias, lo que nosotros leemos, a lo que nosotros nos enfrentamos, construyen nuestra forma de ser, ¿vale? Y esto pasa a lo largo de toda la vida, a lo largo de toda la vida, desde los niños pequeños hasta los mayores. Todo lo que vamos aprendiendo construye nuestra forma de ser. En la segunda parte de la charla, lo que voy a contar un poco es cómo aprende el cerebro humano en las distintas edades de la vida. Me voy a centrar en los bebés, en adolescentes, porque me mola muchísimo el cerebro adolescente, y luego voy a hablar más en detalle de la edad adulta, ¿vale? De cuando ya llegamos a mayores, y sobre todo os hablaré del tema que a mí me interesa como investigador, que es la enfermedad de Alzheimer, porque está relacionada con aprender y con olvidar. Si pensáis, todo lo que os estoy contando va a estar relacionado con las dos caras de la misma moneda: aprender y olvidar, ¿vale? Cambiar de opinión no deja de ser olvidar un poco. Entonces, vamos a empezar con lo más pequeño, cuando somos recién nacidos, ¿vale? Esto es una pregunta: ¿cuál es vuestro primer recuerdo? Que seguro que os habéis hecho alguna vez, y seguro que luego ya en la pregunta, si queréis, alguien me la puede responder. Yo os tengo que decir, porque vengo aquí a guardar la fiesta, que probablemente vuestro primer recuerdo sea mentira, ¿vale? Eso es como primer recuerdo. Pero bueno, tiene sus matices, ¿vale? Los primeros recuerdos solemos construirlos, la mayoría, ahora, que esto es una cosa que ha cambiado con el paso de los años, como es razonable, se ha visto comparando entrevistas que se han hecho ahora y entrevistas que se hicieron en los 50, como la mayoría de las personas que nacieron a partir de los 70, 80, sus primeros recuerdos están construidos en torno a fotografías, ¿vale? Lo cual, vuelvo a lo mismo: si tú recuerdas una fotografía, no te acuerdas de ese hecho, te acuerdas de la fotografía, en la mayoría de los casos, ¿vale? Otros primeros recuerdos, yo por ejemplo, mi primer recuerdo que el primer día de cole, seguro que no fue el primer día, pero bueno, creo que fue el primero, me caí y me hice una herida en la rodilla. Los primeros recuerdos suelen estar muy asociados a emociones, o muy fuertes a nivel positivo, o muy fuertes a nivel negativo, ¿vale? Pero, lo que digo, ese no es vuestro primer recuerdo, seguro, y eso sí que lo digo yo al 100%, tenéis otros anteriores, ¿vale? Y yo aquí os lanzaría la segunda pregunta, y es si creéis que tenemos buena memoria de nuestros primeros años de vida. ¿Qué pensáis? ¿Tenemos buena memoria de cuando teníamos 2, 3 años? ¿No? Mentira. Tenemos la mejor memoria de nuestra vida desde los primeros años. ¿Por qué? Porque estáis pensando en memoria episódica, en memoria de eventos, en memoria de me comí un croissant con mi prima. Estáis pensando en eso. Pero, si pensáis realmente, recordáis perfectamente cómo andar, recordáis que aprendisteis a coordinaros, recordáis que aprendisteis a nadar, recordáis que aprendisteis a leer,
a hablar, todo eso son memorias, ¿vale? Son los años en los que más memorias construimos, pero no construimos memorias de eventos, memorias episódicas, pero son los años en los que recordamos los sabores, en el momento en el que te pones a un sabor por primera vez, lo recuerdas para la siguiente vez, etcétera, 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 ¿vale? Tenemos muy buena memoria de esos años, lo que pasa es que no es la memoria episódica, la memoria de eventos, esta que os he dicho. ¿Por qué no es la memoria de eventos? Pues por algo muy sencillo, porque para recordar un hecho, yo, por ejemplo, la historia que os he contado de que me caí en el colegio, ¿qué necesitamos para recordar un evento, un hecho? Palabras. Necesitamos relatarlo, ¿vale? ¿Qué tiene un niño de 1 o 2 años? Pues palabras de 1. Y capacidad de relatar tampoco, ¿vale? Entonces, como no tenemos capacidad de relatar con esta edad, no podemos construir recuerdos que se relaten, que se hablen con palabras, ¿vale? Lo que yo os he dicho. Por eso mismo las primeras memorias pues están en los 5 años, en los 6 años, bueno, depende de la persona a la que se le haga. Y aquí hay un hecho muy importante, y es una cosa que yo creo que es fundamental que sepamos, que está relacionado con la capacidad que tenemos de relatar, de contar historias, porque esto es fundamental, porque se ha visto, y lo han demostrado muchísimos estudios, yo siempre hablo mucho de estudios, luego si alguien quiere que le mande los estudios, yo se lo mando, ¿vale? Hay un montón de estudios que demuestran que la mejor manera de potenciar la memoria de los niños es contándoles cuentos, ¿vale? Algo que se está perdiendo. Y es algo que es ancestral, o sea, contar cuentos tiene mucho impacto sobre el cerebro porque cuando vivíamos en tribus nos reuníamos alrededor de la hoguera o donde fuera, porque eso yo creo que es un mito, y se contaban relatos, ¿vale? Y ese relato te hacía trabajar tu empatía, trabajar la memoria, trabajar la imaginación. Hay que seguir contando cuentos a los niños, es algo que es fundamental, ¿vale? Una tablet y un vídeo de YouTube no va a contar el mismo cuento que un padre o una madre, ¿vale? Esto es algo que es fundamental. Y aquí os pongo en la frase una cosa que es muy importante, que voy a insistir bastante, y es que la lectura es el mejor fármaco para nuestro cerebro, desde pequeños, ¿vale? Esto va a construir nuestra forma en la que nos enfrentamos al mundo, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque son años en los que nos enfrentamos por primera vez a todo, y eso nos va a definir de adultos, ¿vale? Y no le damos la importancia, o sí, a lo mejor sí, pero yo creo que no se le da la importancia suficiente. Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo de por qué no le damos la importancia suficiente a las memorias y a los recuerdos de estos primeros años. Y es con las emociones, ¿vale? Al final las emociones, igual, a través de una región que se llama la amígdala, se trabajan principalmente estas emociones y sucede que, por norma general, a los niños, no digo que pase siempre, pero se les tiende a inhibir o a apartar de algunos tipos de emociones que consideramos negativas, porque claro, porque la tristeza es negativa, porque la ira es negativa, porque el miedo es negativo, ¿vale? Y eso tiene un problema, y es que si esos niños desde pequeños no se han enfrentado a ese tipo de emociones, de mayores no van a saber gestionarlas, ¿vale? Sabrán, aprenderán, porque todos aprendemos, ¿vale? Pero tendrán mayor dificultad para enfrentarse. ¿Por qué? Pues hay un ejemplo que pone una neuropsicóloga americana que me parece fantástico para explicar esto. Pasa lo mismo con los sabores. Si tú a un niño de pequeño no le pones a muchos sabores raros, el niño va a querer azúcar, ¿vale? Eso es evolutivo, azúcar para vivir, lo que queremos. Azúcar y un poquito de grasa, que eso también lo heredamos de mamá, ¿vale? Pero si tú a un niño no les pones a sabores distintos, a sabores raros, yo qué sé, pero a especias y demás, desde pequeño, de mayor va a rehuir de esos sabores, ¿vale? No le van a gustar, le va a costar mucho trabajo exponerse a ellos. Y al final los afectará. Pues con las emociones pasa lo mismo. Si inhibimos al niño de que esté en contacto con emociones negativas, que como digo, creo que eso es una etiqueta bastante fea, va a pasar lo mismo que con los sabores. Es una cosa que hay que trabajar. ¿Por qué? Porque esos años son los que van a definir nuestra vida, nuestro futuro, el futuro de ese niño, el futuro de ese ser humano, ¿vale? Hasta que llegan a la etapa más chunga a nivel cerebral que hay en nuestra vida, que es la adolescencia, ¿vale? La adolescencia para los neurobiólogos es oro puro, porque nos regala un montón de curiosidades y de anécdotas. Eso que decís es que tienen las hormonas a flor de piel, es que son intratables, pues sí, porque su cerebro está flipando bastante, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede cuando aprendemos? Mirad, esto es muy sencillo. Los niños son esponjas, ¿no? Esto nos han dicho toda la vida. Es verdad, los niños son esponjas, tal cual. Pero no podemos ser esponjas toda la vida, porque el cerebro es finito. Tenemos 86.000 millones de neuronas, que son muchas, pero se llenan, ¿vale? de información. Entonces, ¿qué estrategia ha encontrado la evolución? Pues muy sencillo, que durante los primeros años de vida, 8, 9, 10, 11, hasta los 14, 15 años, aprendemos todo, somos esponjas. Pero claro, esto no es útil, de nuevo gasta mucha energía, es muy cansado. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro en la adolescencia? Pues básicamente todo aquello que no usamos, que no es útil, desaparece.
Se produce un proceso que se llama poda neuronal, porque literalmente las neuronas tienen como unas ramificaciones que son las que potencian recuerdos, memorias, etc. Pues todo lo que no es útil se elimina, se corta, ¿vale? Desaparece. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que el cerebro va a potenciar todo lo que cree que es útil y va a eliminar todo lo que cree que es inútil. Y a mí me pasó en mi vida un ejemplo que yo creo que es muy claro para esto. Yo estudié francés en primero, segundo y tercero año, ¿vale? Y lo aprobaba con nota bien. En tercero año tuve una mala experiencia con la profesora, porque fue por mi culpa, no fue por su culpa. Pero bueno, no me llevaba bien con ella. Y le cogí mucho odio y ya no quise estudiar francés. En segundo de bachiller no tenía ni idea de francés. Bonjour, comptabilité, 4 cosas. Y había aprobado 3 cursos. ¿Por qué? Porque mi cerebro asumió que no era útil. Porque yo iba a clase de francés y lo pasaba mal. Entonces, pues esto contamos aquí y esto no vale para nada. Y eso nos pasa con todo, ¿vale? Y esto es una cosa que lo contamos, es como muy anecdótico, jiji, qué gracioso que los chavales están ahí con las hormonas de Vinci, pero tiene un problema. Y es que esa poda neuronal, como os he dicho, va a seleccionar aquello que va a considerar que es más útil, ¿vale? Por eso mismo, en la adolescencia es cuando, si se inician hábitos de vida poco saludables, adicciones, va a ser muy difícil eliminarlos en los años siguientes. Se pone un ejemplo muy gráfico con esto, y es que la poda neuronal no solo es poda de cortar las ramas, sino es poda de moldear, de modular la personalidad del adolescente en este caso. Y esto es una cosa que yo creo que, no sé si le damos la importancia suficiente o no, pero yo creo que es importante, que tenemos que aprender, y es que es la época más fundamental para el desarrollo de un adulto, la adolescencia. Y a veces decimos, no, es que son muy rebeldes. Es la etapa, os pongo ahí, fundamental para construir nuestra forma de ver y entender el mundo, tal cual, ¿vale? Es la etapa en la que vamos a asumir lo que nos va a gustar y lo que no nos va a gustar. Luego podemos cambiar, todo el mundo cambia, ahora lo veremos. Pero es una etapa crítica y no le damos importancia, ¿vale? No le damos importancia y se ve mucho en el cuidado que hacemos un poco de la adolescencia a nivel social con muchísimas cosas. Podría poner, os lo voy a leer, no se ve, pero pongo ahí algunas noticias relacionadas con la adolescencia. Por un lado, un 20% de los chavales de entre 10 y 19 años españoles tienen problemas de salud mental, ¿vale? Por otro lado, el 20% de los adolescentes creen que la violencia de género no existe. Por otro lado, un 25% de los jóvenes toman psicofármacos. Esto quiere decir que algo estamos haciendo mal. Y os podría poner un montón de ejemplos más, ¿vale? Abandono escolar, hay muchísimos ejemplos, en casi cualquiera. Os he puesto cosas más sanitarias y más sociales, ¿vale? Tenemos que pensarlo, porque el problema es esto, evidentemente, pero es que el problema es que esta gente van a ser adultos, ¿vale? Y esto va a ser muy difícil de cambiar. Entonces, durante esta época hay que trabajar mucho la mentalidad, recordar lo que os he dicho de los sabores, lo que os he dicho de las emociones. Luego podemos hablar más del cerebro adolescente, porque de lo que quiero hablar yo, en realidad, y llevo aquí ya dando la chapa, es de qué nos pasa a los adultos, ¿vale? ¿Qué pasa con el cerebro conforme vamos avanzando en la edad? Pues lo que pasa es que siempre pensamos que conforme envejecemos perdemos capacidades cognitivas y no tenemos capacidad de aprender. Eso es mentira, ¿vale? Es la primera buena noticia de la charla, yo creo. Y es que seguimos aprendiendo durante toda la vida, durante toda nuestra vida. Adquirimos nuevos conocimientos, adquirimos nuevas destrezas, habilidades durante toda la vida. Puede costarnos un poquito más, pero lo hacemos, ¿vale? Incluso también podemos cambiar de opinión. Es una cosa que es un detalle que es importante. De hecho, hace relativamente poco, un grupo de científicos liderados por María Llorens aquí en Madrid han descubierto que cerebros de personas mayores de 85 años siguen generando nuevas neuronas, algo que hasta hace poco se pensaba que no ocurría, ¿vale? O sea, puede costar un poquito más de trabajo, cuesta un poquito más de trabajo, esta es la única gráfica que hay en todas las charlas, yo la explico muy sencillo, cuesta un poquito de trabajo por dos cosas, porque conforme pasan los años perdemos algunas capacidades, ¿vale? Perdemos capacidades, ahí os ponen la velocidad de procesamiento de la información, ¿vale? Por ejemplo, ahora hay una cosa que a mí me flipa, y tengo 35 años y no soy capaz de hacer, pero los chavales hacen, que se ponen los vídeos de YouTube al doble de velocidad y los entienden, y yo, ¿cómo es esto? Esta fantasía, ¿vale? Perdemos capacidad de procesamiento, ¿vale? Pero mejoramos en algunas cosas, mejoramos en memoria de conceptos, la que os he dicho, que eso es muy importante. Eso nos hace que tomemos mejores decisiones, ¿vale? Ahora me voy a decir, a lo mejor no, bueno, la teoría dice que tomamos mejores decisiones, porque tenemos más información, tenemos más background. La teoría dice que eso hace que conforme cumplimos años somos capaces de disfrutar más de la vida y de las cosas buenas. Me voy a decir, bueno, no sé yo, un adolescente también disfruta, pero no es consciente de lo que
está disfrutando, ¿vale? Tiene muchos aspectos positivos. Hay algunos que decaen, ¿vale? Evidentemente eso es algo que va a suceder. ¿Y por qué decaen? Pues porque, si lo pensáis, a lo largo de estas diapositivas que os he hablado de los bebés y de los adolescentes, he hablado de aprender, pero sobre todo he hablado de olvidar. No sé si habéis sido conscientes, porque os he hablado de cómo olvidamos, no recordamos la memoria episódica de los primeros años, cómo los adolescentes de golpe olvidan mucho, ¿vale? Pasamos toda la vida olvidando, y es fundamental, ¿vale? Y aquí quiero hacer una reflexión con la tercera historia, que es una historia que no conocía y que leí hace muy poco, hace una semana por ahí, en un artículo que publicó Irene Vallejo, que esa mujer, todo lo que escribe es oro, ¿vale? Por si queréis consultarlo. Todo lo asocia a la Grecia clásica, a la historia romana, pero cuenta una historia aquí muy bonita de la Odisea de Homero, en la que cuenta que cuando Ulises estaba volviendo de la guerra de Troya, ya llevaban unos años en la mar, caen en una isla que les acoge muy bien, ¿vale? Y en esa isla les dan a comer un fruto, que es el fruto de un árbol que no existe, pero bueno, se llama el árbol del loto, no tiene nada que ver con la flor del loto, pero bueno, una cosa parecida al opio, podríamos decir, que genera olvido instantáneo en las personas que lo comen, ¿vale? ¿Qué es lo que les sucede a los marineros de Ulises? Pues que ellos vienen de una guerra, están navegando un montón de años y saben que Ítaca, pues bueno, en el libro se está tomando por saco, pues se quedan ahí, a gustísimo. Quieren el olvido, quieren disfrutar de no recordar, no quieren recordar la guerra, no quieren recordar la patria que está lejos, quieren quedarse en el sitio. Aquí, en este artículo, Irene habla de lo bueno que puede ser el olvido, si lo vemos desde esta perspectiva. Y es la reflexión que, bueno, al final Ulises, lo que lleva, como veis aquí, cogió de las orejas para que vuelvan a la mar y dejen de comer los frutos estos, ¿vale? Del olvido. Pero lo que quiero comentar es que el olvido, como tal, y esto es una reflexión que yo creo que es importante hacer, es positivo, ¿vale? Necesitamos olvidar cosas para poder aprender y para que nuestro cerebro funcione, si no, sería imposible. ¿Qué es lo que sucede? Que hay un olvido natural, del que os he hablado hasta ahora, que es un olvido, pues bueno, el de los adolescentes es muy útil, el de los bebés es muy útil, el de que no nos acordemos de lo que comimos, pues probablemente el lunes es útil, ¿vale? No pasa nada. Y es un olvido que nos viene bien para el cerebro y que nos viene bien para nuestra función. El problema es cuando este olvido se patologiza, se convierte en un problema serio y olvidamos cosas que no debemos olvidar, ¿vale? Y esta es lo que quiero hablar un poquito en el final de la charla, que es el tema al que dedico parte de mi tiempo de investigación y que creo que también tenemos que hablar como sociedad, que es la demencia y la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? La enfermedad de Alzheimer es un proceso por el cual, no voy a hablar mucho a nivel médico, pero es un proceso por el cual nuestro cerebro comienza a olvidar de forma acelerada, de forma patológica, de forma agravada, ¿vale? Y tiene consecuencias pues, que todos sabemos. Lo que no sé si somos conscientes es del problema social que supone, ¿vale? Las cifras ahora mismo dicen que en España hay 800.000 personas con Alzheimer. Es una barbaridad. Somos 40 y pico millones, ¿vale? Se estima que en 2040, 2050, un 4% de la población va a tener Alzheimer. Un 4%, 4 de cada 100 personas, contando desde bebés hasta ancianos, ¿vale? Eso supone que en 2050 va a haber 2,5 millones de personas con Alzheimer, ¿vale? O sea, que es un tema importante. Y digo que no le damos la importancia que ni está en la agenda de ahora que estamos en periodo electoral, de ningún político. No lo busquéis porque no lo vais a encontrar, ¿vale? A nadie le interesa. Por norma general, parece que la gente mayor no interesa, pues esto mucho menos, ¿vale? Y es un problema que se va a agravar mucho con el tiempo. Para hablar de Alzheimer solo quiero comentar, luego si tenéis duda lo vemos en las preguntas, que hay un componente genético, hereditario, que bueno, que no es tanto como pensamos a veces, y luego hay un componente ambiental, pues ahí tenéis unos cuantos factores, ¿vale? De factores de riesgo que llamamos. Pero en estos esquemas de factores de riesgo siempre falta el principal factor de riesgo, que es la edad. Tenemos Alzheimer porque hemos vencido a la muerte muchos años, ¿vale? La esperanza de vida del ser humano debería ser de unos 50 y pico, 60 años, ¿vale? Entonces, claro, conforme nuestro cerebro no estaba preparado a nivel evolutivo para enfrentarse al Alzheimer, porque no deberíamos de llegar a esa edad. Pero la suerte es que hemos evolucionado y tenemos medicinas y tenemos de todo que nos permite vivir de forma muy longeva, ¿vale? Entonces vamos a luchar contra ello, vamos a intentar ponerle una solución. Y como digo, es un problema grave. Este 4%, esta cifra de la Fundación Pascual Maragall, que son quien gestiona un poquillo muchos temas de Alzheimer aquí en España, probablemente esté desinflada, sea menos, ¿vale? ¿Por qué? Porque
tenemos un escenario ahora mismo que está siendo pues, un escenario perfecto para que se incrementen los casos. Y os voy a poner dos ejemplos muy sencillos. El primero de ellos es que en 2040 se estima que vamos a ser los más longevos del mundo. La esperanza de vida española va a ser la mejor. Ahora mismo estamos los terceros, por detrás de Suiza y Japón, si no me equivoco. Vamos a superarles. Eso nos gusta mucho. Orgullo español. Ahí. Está muy bien, está genial. La esperanza de vida, en este artículo de la revista The Lancet, que es una de las revistas científicas más importantes del mundo, estima que la esperanza de vida de los españoles en 2040 va a ser 85,8 años. Hay modelos que dicen que la esperanza de vida de las mujeres en España en el año 2040 va a superar los 92 años. ¿Vale? O sea, que son modelos que son válidos, modelos científicos. Muy bien. Una de cada 3 personas mayores de 85 años tiene Alzheimer. ¿Vale? Así, tal cual. Esa es la cifra. Es así de bruto. Vale, muy bien. Vamos a ser muy longevos, que bien, guay, todos queremos vivir, porque vivir está súper bien, está genial, nos gusta a todos. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Que no estamos preparados para eso. ¿Vale? Mirad, solo uno de los factores de riesgo voy a poner. Somos uno de los países con mayores índices de soledad del mundo. ¿Vale? Y la soledad es factor de riesgo para desarrollar Alzheimer. 5 millones de personas se encuentran en situaciones de soledad. La mayoría mayores de 65 años. ¿Vale? Y tener soledad es un factor de riesgo para padecer la enfermedad de Alzheimer. ¿Vale? El escenario os lo estoy pintando regulinchi, ¿vale? Pero ahora vamos a ver. Tenemos dos opciones como sociedad, ¿vale? Y es algo que a mí me gusta siempre cuando doy charlas dar medidas que podamos tomar nosotros, porque no las van a tomar por nosotros, ¿vale? Ya lo hemos visto. Tenemos dos opciones. Podemos hacer la avestruz, que es lo que hace todo el mundo, que es yo soy joven, pues vamos a vivir, que eso está, como he dicho, mola bastante. O vamos a ver un poquito si por algún lado la ciencia nos dice alguna cosa que nos dé algo de esperanza, ¿vale? Y la esperanza viene de lejos, viene de los países nórdicos, que esta gente son muy majos, en concreto de Finlandia, ¿vale? Esto es Finlandia, pero bueno, porque Finlandia siempre pensamos que está nevado, pero también tiene sus ríos, sus playas y sus cosas. Pues en Finlandia, hace 10 años, unos científicos pensaron, luego si alguien quiere los artículos y todas estas cosas, yo se los mando, ¿vale? Unos científicos pensaron, bueno, ya que los fármacos para curar el Alzheimer ponen parches, tratan algunos de los síntomas, pero en realidad no frenan la enfermedad, porque no frenan el avance de la enfermedad, propiamente dicho, salvo unos que han salido últimamente. Vamos a ver si podemos hacerlo de otra forma. Pues ellos inventaron, ¿no? Diseñaron un sistema en el que, mediante medidas de salud pública muy sencillas, querían ver si se podía frenar el avance de la enfermedad, ¿vale? Lo llamaron estudio Finger, como dedo en inglés. Este salió en 2013 y fue tal el éxito que a partir de entonces se hicieron estudios Finger en todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo hay. España tiene uno que se llama PENSA, si queréis buscarlo, que lo hace el Hospital del Mar en Barcelona y la Fundación Pascual Maragall. Están siempre reclutando gente, no tienes que tener gente, creo que mayor de 60 años simplemente, ¿vale? ¿Qué proponía esta gente? ¿Cuál fue la solución de esta gente para frenar la pandemia de Alzheimer? Pues mirad, una solución que ha supuesto reducir, según algunos de los estudios que se han hecho, en un 30% la incidencia de Alzheimer, ¿vale? Que es bastante fuerte. Si pensáis en los 800.000 personas que tenemos en España con Alzheimer, pues lo reduciríamos a 600 y pico mil, ¿vale? Es un dato importante. ¿Cómo? ¿Qué es lo que proponen ellos? Pues proponen cosas muy sofisticadas. Proponen una que es difícil, ¿vale? La primera de todas que proponen es complicada, que es cuidar nuestra salud cardiovascular. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a los 60, 65 años, casi todos tenemos algo. Hipertensión, hipercolesterolemia, alguien a lo mejor le ha dado algún infarto, yo qué sé, ¿vale? Es complicado, pero los que somos más jóvenes, pues ya lo estamos haciendo, ¿vale? Si se reduce la incidencia de problemas cardiovasculares, se reduce la probabilidad de tener Alzheimer. Eso es el primer mensaje, ¿vale? Esto a lo mejor es un poco más complicado, pero bueno, a tope con ello, tenemos que hacerlo, es muy importante. Lo segundo que nos proponen, pues una cosa muy complicada. ¿Vale? No salió la imagen. Vaya, por Dios. Bueno, me falta una imagen. No pasa nada. Ahora lo cuento. Lo segundo que proponen era una foto muy bonita la que había ahí. Alimentación. Cuidar nuestra alimentación. ¿Qué es lo que nos proponen? Pues nos proponen una dieta que se ha ido elaborando a lo largo de años muy complicada, que es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, todos los estudios dicen que es la dieta que mejor previene el Alzheimer. Nota, ya no tomamos dieta mediterránea en España, ¿vale? Cuidado con eso. O sea, la dieta mediterránea no es comer calamares fritos, no, ¿vale? La dieta mediterránea pues es comer mucho verde, mucha fruta de temporada, mucha legumbre, un poquillo de pescado de vez en cuando y algo de carne, ¿vale? Y sé que estamos en Valdepeñas, pero el vino tampoco. ¿Vale? Es una cosa que, lo siento, pero bueno, eso luego lo podemos hablar si queréis. ¿Vale?
Entonces, con una dieta, mira, hay estudios que dicen que solamente controlando la dieta se reduce la probabilidad de tener Alzheimer en un 15%. Solamente controlando la dieta. ¿Por qué? Porque a través de la dieta controlamos esto, ¿vale? Esto es lo que nosotros investigamos en el laboratorio. Quería dar solo un apunte de lo que hacemos en el laboratorio en Ciudad Real, porque la masa también se investiga. Nosotros investigamos un compuesto, se llama coenzima Q10, que os sonará de las cremas. En las cremas no hace nada, pero en la alimentación sí, ¿vale? Luego también vamos a hablar de por qué en las cremas no hace nada. No hace nada, lo siento. Nosotros lo que hemos visto es que con este compuesto, que está en muchos de los alimentos de la dieta mediterránea, está en el brócoli, está en las acelgas, está en frutos secos, está en las avellanas, está en las nueces, está en los cacahuetes, o sea, están el huevo tiene, por ejemplo, también. Hemos conseguido en nuestros ratones, pues muy bien, los hemos medio curado, pero a los ratones les hemos curado todas las enfermedades, pero también en pacientes hemos conseguido reducir un poquito la patología vascular asociada a Alzheimer, solo con un compuesto que está dentro de la dieta mediterránea. Entonces, bueno, controlar la salud cardiovascular. Lo segundo que nos dicen es controlar la alimentación. Vamos a ver cuál es lo tercero que nos dicen los finlandeses. Pues lo tercero que nos dicen los finlandeses es enriquecimiento cognitivo, es pensar, ¿vale? Ellos dicen que el mejor fármaco, en ese sentido sale, contra el Alzheimer es leer. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque cuando leemos, evocamos la memoria a corto plazo, porque tienes que recordar lo que leíste el día anterior, y imaginamos, que es fundamental imaginar en la vida, empatizamos con los personajes, el menudo cabrón este, o a ver qué le pasa, ¿sabes? Todo eso fortalece nuestro cerebro, nos previene. Leer previene padecer enfermedad, ¿vale? No quiero decir que si hacéis todo esto, podéis tener, ¿vale? Eso es así. Pero bueno, yo digo cuáles son para reducir los factores de riesgo. O enriquecimiento cognitivo estándar, hacer sudokus, hacer crucigramas, yo qué sé, desafiar un poquito la mente, ¿vale? Al final haré una reflexión sobre esto, que me importa. Bueno, pues esto ya está un poquito mejor. Nos dicen que tenemos que llevar una dieta mediterránea, que no es tan difícil, porque no tenemos dieta mediterránea ya en España, pero tenemos acceso a todos los alimentos de la dieta mediterránea. Así te lo digo, no lo he dicho. Importantísimo, ¿vale? Fundamental. Lo segundo que nos dicen, bueno, cuidar la salud cardiovascular y hacer pensar a la mente, ¿vale? Es algo que nos puede costar trabajo. Ahora, lo mismo, están en campaña porque vemos que hay mucha gente que no hace pensar y salen ahí dando ruedas de prensa todo el día y no piensan mucho. Vamos a hacerlo nosotros, ¿vale? Ya que ellos no piensan por nosotros, pensemos nosotros por nosotros, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué más nos propone esta gente, pero joder, yo qué sé, a lo mejor no me apetece leer. Pues lo tercero que nos proponen es hacer ejercicio, ¿vale? Pero no nos proponen ir al gimnasio y machacarnos, nos proponen que andando 30 minutos al día prevenimos la incidencia de Alzheimer, caminando, ¿vale? El ejercicio físico es bueno también, de hecho, hasta hace muy poco se pensaba que el ejercicio físico más fuerte era malo para ese tipo de enfermedades porque genera inflamación, que es otra movida, que podemos hablar si queréis. Pero hay un estudio reciente muy bueno en el que han visto que los entrenamientos de alta intensidad y tiempos cortos también previenen la enfermedad. Tiene todo tipo de ejercicio, ¿vale? Lo previene, caminar. Esto es un estudio que se hizo con ni más ni menos que 78.430 personas en Reino Unido y se vio que aquellos que caminaban 30 minutos al día, a los 6-7 años tenían menos Alzheimer que los que no caminaban, ¿vale? Tan sencillo como eso, mirad lo que estoy diciendo. O sea, estoy dando unas recetas que son muy complicadas. ¿Y cuál es el quinto punto del finger? Lo llamamos finger porque hay 5 brazos, 5 dedos, ¿vale? ¿Cuál es el quinto? Pues muy sencillo. Las relaciones sociales, ¿vale? Fundamental. Luchar contra la soledad. ¿Por qué? Bueno, a nivel de vivir, está muy bien juntarse con gente, ¿vale? Pero a nivel, vamos a ver a nivel cerebral. Cuando te juntas con alguien, hablas del pasado, hablas del futuro. Esta es el día, a lo mejor he quedado con no sé quién, que no se me olvide contarle tal milonga. Comentas a la actualidad lo que sea, pones a trabajar a tu cerebro, ¿vale? La soledad es malísima. El estar en contacto con la gente es esencial. Mirad lo que nos propone esta gente, ¿vale? Estudios que han reducido en un 30% la incidencia de Alzheimer. Cuidar la salud vascular, alimentación sana que va a cuidar la salud vascular, para que va a ir a favor, hacer ejercicio que va a ser bueno para la salud vascular, enriquecimiento cognitivo y vida social. No es tan difícil, ¿no? Y de hecho, os voy a dar dos más, porque pues, bueno, sí que estamos aquí. Dos plus que no estaban en los finger originales, pero en algunos estudios se han incluido. El primero de ellos es un tema que cuando doy charlas sobre Alzheimer y público general siempre me lo pregunto. Es el tema relacionado con el sueño, ¿vale? Conforme crecemos, conforme envejecemos, perdemos calidad de sueño. Eso es algo inevitable. Eso ahí no se puede patologizar y sin un problema, pero nos va a suceder a todos. Pero hay un tipo de sueño que no perdemos, mira tú por dónde, que es la siesta, ¿vale? La siesta es buenísima para prevenir el Alzheimer y es malísima para prevenir el Alzheimer, las dos cosas. Se ha estudiado mucho porque, claro, la siesta, aquí voy a decir algo en contra de nosotros, nos consideramos como los padres de la siesta,
Nos echamos la siesta porque somos humanos, ¿vale? Comemos y después de comer, la digestión está aquí y el cerebro baja el ritmo del cuerpo y nos relajamos. O sea, dormimos siesta porque somos humanos, no porque somos españoles, ¿vale? O sea, que eso es algo que es muy típico hispánico, pero no. La siesta es buenísima para prevenir Alzheimer, pero ojo, los estudios dicen que siestas de hasta 30 minutos, ¿vale? De más de una hora, más o menos, es perjudicial. Mirad el matiz, ¿dónde está? Se ha visto que siestas cortas de 20-30 minutos, también en la misma población que os he puesto antes, la de los 78.000, no sé cuántos ingleses, redujo, creo que esto fue como en un 7%, la investigación, 2.000 a 7 todo el día, 20 minutos, ¿vale? Siestas largas, en cambio, en este otro artículo, lo que vieron es que podían inducir. ¿Por qué? La explicación es muy sencilla. Por ejemplo, en siestas muy largas, al final es tiempo en el que el cerebro está descansando. Luego te levantas de esa siesta larga y ¿cómo te levantas? Atontado. Estás toda la tarde sin hacer nada, sin poner a trabajar tu cerebro, una vez más, ¿vale? Esa es un poco la explicación que da. Entonces, siestas, pero cortito, ¿vale? Lo que te pida el cuerpo, pero 20 minutos, media horita, ¿vale? Tampoco sin flipar. Ok, que luego por la tarde hay que estar activo, hay que hacer todo lo que os he dicho, os he mandado tareas, hay que leer, hay que andar, hay que quedar con la gente, o sea, que hay que comer sano. Entonces, bueno. Y luego lo otro, que el último consejo, ya con esto termino, está relacionado con algo que también es muy obvio, y es el sedentarismo, ¿vale? El sedentarismo, estar sentado, es malo. Es malo para la enfermedad vascular y para la Alzheimer. Pero es que este estudio, que es hiper reciente, que se publicó hace un año, el año pasado, ellos lo que vieron es que no todo el sedentarismo es igual de malo. Un sedentarismo en el que estás trabajando el cerebro protege frente al Alzheimer, pero vieron que había un sedentarismo que incrementaba muchísimo, no sale mal, está subrayado, pero bueno, que incrementaba muchísimo la incidencia de demencias, en este caso, que es ver la tele. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque cuando vemos la tele, depende de lo que estemos viendo, si estamos viendo la novela de por la tarde, o estamos viendo una película o una serie, ahí sí ponemos a trabajar un poquito el cerebro. Pero como estemos viendo un magazine clásico de estos que la gente está insultando y tal, el cerebro está en piloto automático. No está haciendo nada. Está sentado. Si estás sentado normalmente te aburres viendo eso y te entra hambre, comes. No vas a comerte unos palitos de zanahoria, no. No comes lo que pillas en casa. ¿Vale? De toda la relación. Entonces, el sedentarismo es totalmente perjudicial, ¿vale? Esa es la receta para prevenir lo que digo. En un 30%, hay estudios que dicen que más, pero bueno, yo cojo lo más conservador para tampoco dar demasiadas esperanzas, por un 30% es mucho, la probabilidad de padecer la enfermedad de Alzheimer. Y esto es algo que es fundamental, porque al final es la forma de que tenemos como humanos, nosotros mismos, de luchar contra el olvido, ¿vale? Porque no van a luchar ellos, del resto, contra el olvido. Y quería terminar con la última historia que se planteó, que se planteó 4, pues aquí en la última, que es una historia que sucede en 100 años de soledad, en el libro que os he hablado de Gabriel García Márquez, que es un libro muy metafórico, muy bonito, muy evocador. Es un libro que, como os he dicho, es una declaración de intenciones sobre la memoria. De hecho, el primer párrafo, la primera frase que es muy famosa, ya lo dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota que su padre lo llevó a conocer el hielo. Todo el libro es recordar, todo el libro, ¿vale? Comienza, pues ya veis cómo comienza. Y tiene un pasaje que es maravilloso, en el que llega al pueblo, porque esta historia sucede en un pueblo, en Macondo, pues llega por una enfermedad que lo llaman la peste del olvido. ¿Qué le sucede a los ciudadanos? Que empiezan a olvidar todo porque tiene un virus, una enfermedad. ¿Qué es la solución que hacen los ciudadanos del pueblo? Pues muy sencillo, dicen, bueno, como estamos olvidando los nombres de las cosas, vamos a ponerle una etiqueta a los nombres, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que con el tiempo olvidan para qué sirven las cosas. Pues dicen, bueno, vamos a poner una etiqueta poniendo para qué sirven las cosas. ¿Qué es lo que sucede? Que con el tiempo olvidan para qué significan las palabras, que explican para qué sirven las cosas, ¿vale? Esto, lo que hacen en Macondo con las etiquetas, en realidad, es lo que a día de hoy, por desgracia, nos ofrece la medicina, que son soluciones que están bien, que prolongan, ¿vale? Pero con una enfermedad, como la enfermedad del olvido, la nuestra, que es el Alzheimer, a día de hoy, la única esperanza es prevenir, ¿vale? O por lo menos hacer lo posible. También os digo, si aplicáis eso que os he dicho antes, puede que prevenáis la enfermedad de Alzheimer o no, pero vais a prevenir enfermedad cardiovascular, probablemente prevenáis algunos tipos de cáncer, ¿vale? O sea, que son hábitos de vida saludable en general. Y ese es el mensaje que yo quería dar, que no quiero que sea un mensaje pesimista. Quiero decir que, por desgracia, la ciencia todavía no ha avanzado lo suficiente como para ofrecernos una cura para la enfermedad de Alzheimer, pero sí que se están dando muchos avances en temas de prevención, que a nivel social, no sé por qué, no asimilamos, pero que deberíamos hacerlo, porque a día de hoy es la única forma que podemos tener para vencer a esta enfermedad del olvido.
Y lo dejo aquí, quedo a vuestra disposición si tienes alguna pregunta, duda, curiosidad. No, perfecto, hay que preguntarle además del artista qué tal lo ha hecho. Bien. Vale. Entonces aprobado. Enhorabuena, ha sido una conferencia muy interesante, además lo de unir la ciencia con la cultura es algo que siempre nos gusta, a todos yo creo, porque parece que hay que elegir, pues de letras o de ciencias, cuando se puede conjugar, como hemos visto perfectamente ambos términos.